Muy buenos días a todos. Son las 3:54 horas Bogotá, es decir, 4:54 horas Nueva York. Hoy, lunes 2 de agosto, inicio de semana, vamos a grabar como es usual nuestra apertura semanal del mercado. Después de este video vamos a grabar el cierre semanal, diario del mercado para saber cuál fue el consolidado del día de hoy del mercado. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta respecto a lo que pasó la semana pasada en el mercado? Primero, hablando de temas de COVID-19, lo primero que hay que saber es que los casos totales y las muertes ya se acercan a cuotas muy altas, es decir, en total estamos hablando de alrededor de casi 200 millones de contagios y la cantidad de muertes se superó los 4 millones. Sin embargo, en relación a esta última ola de virus que ha afectado al mundo, podemos ver aquí una disminución en la cantidad de casos importantes. Ya no hay un repunte tan elevado como la anterior ola. Por supuesto, la variante Delta que todavía deja de qué hablar y eso ya vamos a hablar en un minuto, pero este es el consolidado del mundo. Sin embargo, el mundo en general demuestra una ralentización en la cantidad de casos. En general, en las muertes que se están observando, aquí hay unas variaciones bastante importantes, variaciones que digamos que impulsan la tendencia a la baja, lo cual es bastante positivo en relación bueno, a la cantidad de países que tienen unas tasas de vacunación cada vez más altas. Uno de los ejemplos grandes es Reino Unido, como ven en pantalla. La cantidad de casos en Reino Unido ha disminuido drásticamente. El pico ha sido, digamos que rápidamente en bajada. Y bueno, los últimos datos, digamos que lo más positivo es que la variante Delta, a pesar de que está siendo altamente contagiosa y altamente, digamos que le ha dado mucho de qué hablar, sobre todo a los hacedores de política en los diferentes países, pues refleja una tasa de mortalidad muy baja. Por ejemplo, en el Reino Unido, que es un país con una alta tasa de vacunación, pues lo que tenemos es que la proporción de muertes es muy baja en relación a los periodos pasados de contagio. Lo podemos observar. Este es el actual pico. Si lo comparamos con el pico anterior, no hay ningún punto de comparación en relación a la proporción de muertes. ¿Por qué? Pues por una muy buena efectiva aplicación de vacunas en Reino Unido. Si vamos al escenario en Europa, hay tres aspectos importantes que mencionar en Europa. Por una parte, el PIB de la zona europea, el PIB de la zona, el IPC, perdón, luego el PIB y la tasa de desempleo. Inicialmente el IPC de la zona euro se ubicó por encima del 2%. Recordemos que el 2% es el rango meta del Banco Central Europeo en general a lo largo de la historia. Sin embargo, en las reuniones más recientes del Banco Central ha aclarado que ellos no van que a pesar a que ese es su objetivo, no significa que tengan que modificar sus políticas monetarias expansivas. ¿Por qué? Básicamente porque estamos hablando eh, de, eh, de que aún le falta mucho a la comunidad, a la economía para recuperarse. Es un discurso muy similar al que se da en Estados Unidos. Por supuesto, los niveles inflacionarios no son para nada similares, pero es un discurso muy similar de que a que la inflación rompa el objetivo del Banco Central, esto no significa una modificación de las políticas monetarias expansivas, por lo menos no en el corto plazo. Entonces, con ese IPC también tuvimos unos datos interesantes. Pueden ver aquí abajo el IPC. Este es el nivel en el que se ubicó la última vez, 2.2. Hay una clara tendencia a seguir marcando nuevos máximos. Y con este último dato estamos llegando al dato más alto anteriormente registrado, que fue en 2018, finales del 2018. A pesar de esto, el PIB de la zona euro se ubica en una muy buena cuota en 13.7% contra lo previsto del mercado de 13.2%. Estamos hablando de que la economía euro en la eurozona sale de la recesión y estamos ingresando en un terreno muy positivo para el PIB de la zona euro. Para la tasa de desempleo también vemos un ligero aumento, una ligera reducción, perdón,
frente al dato anterior que era de 8%, inclusive se superaron las expectativas, se pensaban que era de 7,9 la tasa y no, fue menor a lo esperado, la tasa de desempleo también bastante positiva. Aquí podemos ver el PIB, como les digo, es el primer periodo en el que vemos crecimiento desde hace mucho tiempo, pues desde inicios de la pandemia. Por supuesto, estamos superando los niveles pre-COVID, pero pues eso es en respuesta a pues el efecto base y pues sobre todo de que pues si esto fue toda la economía estacionalizada y toda la economía congelada, pues ya con una economía que sale de ese rango, pues esto es lo que tenemos. Entonces eso es una muy buena noticia para Europa. E igualmente hay que hablar del PMI manufacturero, se reveló el día de hoy y el PMI manufacturero arrojó una lectura menor a lo esperado en 62,8, perdón, menor al dato anterior, fue mejor a lo esperado. Sin embargo, hay que seguir vigilando estos niveles de PMI, porque no hemos vuelto a tener una mejoría o digamos que un dato exageradamente por encima de los datos anteriores. Si se dan cuenta aquí, es como si este dato de PMI manufacturero se estuviera estancando en los últimos rangos, en los últimos días, ¿no? Entonces, un rango bastante quieto en el que se ha movido el PMI manufacturero. Igualmente, acá de recordar que lo importante de la zona europea y lo que más se mueve es el PMI de servicios. El PMI manufacturero es importante, por supuesto, pero preocupa más si el PMI de servicios comienza a bajar. Eso hay como comentario adicional. Para Estados Unidos, la semana pasada tuvimos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que pese a que cada vez han mostrado una mejora importante, en los últimos datos, en la última semana, estos datos no se han movido de los 350.000 a los 450.000 como rango, se ha mantenido ahí y digamos que congela un poco las expectativas de mejora en el mercado laboral para Estados Unidos, que no han podido ir a cada vez menor, es decir, los niveles prepandémicos son similares a los 200.000 y pareciera que no, este dato no quiere disminuir consistentemente por debajo de los 400.000, el último dato fue de 400.000, el anterior fue de 424.000, se esperaban 380.000, pero si se fijan no hay muchas variaciones importantes, entonces también frena un poco el panorama en Estados Unidos, definitivamente hay ralentización económica de la recuperación económica, es decir, que la recuperación y el ritmo de la economía positivo ya no es el mismo que se tenía antes, por lo menos en Estados Unidos. En cuanto al PIB, pues como pueden ver en pantalla, ellos a diferencia de Europa ya han presentado periodos de recuperación económica anteriormente. Y lo que sí preocupa es que se esperaba que el dato de PIB fuera de 8,5 y se mostró un dato de 6,5. Un dato ligeramente por arriba del dato anterior, que era de 6,3, pero aún sigue preocupando y definitivamente esto es reflejo de que la ralentización del crecimiento económico pues es clara en Estados Unidos. Un dato también muy importante el día de hoy para Estados Unidos, el índice de PMI del ISM, perdón, reflejó un dato de 59,5 contra el dato anterior de 6,6. Esta es la lectura más baja desde inicios de la pandemia y recordemos algo muy importante. Eh, el 50, miren, 59,5 más baja de este año, perdón, la lectura más baja de este año. Recordemos algo muy importante para el PMI por encima de 50 implica expansión del sector, es decir, que todavía sí hay expansión y crecimiento del sector manufacturero en Estados Unidos, pero ya no como lo estábamos observando en cuotas anteriores. Por supuesto, el panorama en Estados Unidos es muy claro que la ralentización ha comenzado y se espera que sea un momento de menor crecimiento y no que sea un freno en el crecimiento de Estados Unidos. Em, Adicionalmente a eso, bueno, no hay nada más que resaltar, por lo menos en cuanto a datos macroeconómicos respecto a la semana pasada, pero sí hay que tener algo muy en cuenta, muy en cuenta para esta semana, y es que probablemente esta semana se hable y de hecho se firmen y se vote acerca del el plan de infraestructura de Estados Unidos propuesto por Joe Biden, pero con unas modificaciones de parte de ciertos
senadores de parte de ciertas partes en el Congreso de Estados Unidos, y la aprobación de este plan, por supuesto, significaría una mayor liquidez en el mercado, una mayor perspectiva de inversión en Estados Unidos, que se traduciría con una muy buena oportunidad de crecimiento para las bolsas en Estados Unidos. Entonces hay que seguir muy de cerca este tema, pero eso es todo lo que hay que mencionar por el cierre, por la apertura semanal de los mercados. Muchísimas gracias, espero tengan un muy buen día y una muy buena semana. En tan solo unos minutos vamos a publicar igualmente el cierre diario del mercado. Desde Finanzas Trading un saludo, mi nombre es Johan León, no me queda nada más que invitarlo a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Escuela Financial. Un saludo, muchísimas gracias.